Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a nuevamente estudiar con ustedes la santa palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por ese privilegio que nos concedes de estudiar en este día santo tu santa palabra. Suplicamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que todas las personas que nos oigan, nos vean, puedan entender estos maravillosos mensajes de invitación que tú nos das, de preparación para un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, que sea un mensaje claro para todos y que aprendamos a andar en tus caminos dirigidos por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. En el nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de los Romanos, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese versículo nos insta a que nosotros prestemos atención a todo lo que está escrito en este libro sagrado, porque todo lo que se escribió es palabra de Dios. Todo lo que se escribió fueron dirigidos por el Espíritu Santo a todas las personas que escribieron. Fueron más de 40 escritores que escribieron este libro sagrado, y todos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso se dice que es palabra de Dios, porque Dios los dirigió y ellos escribieron estos maravillosos mensajes. Pero eso dice que las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. Fue antes, pero esas escrituras siguen siendo útiles hasta hoy y para siempre, porque es palabra de Dios y Dios es eterno. Así que vamos a ir a un versículo que se encuentra en el libro de... Hoy vamos a hablar acerca de la lucha del cristiano. La lucha del cristiano, vamos a hablar, son luchas no fáciles, pero siempre seremos dirigidos y guiados por nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol Pedro nos está aconsejando. Debemos estar sobrios, debemos estar atentos, debemos estar con una mente despejada, para que todo lo que nosotros vayamos a hacer, el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y podamos sentir esa dirección que Dios nos hace a través de su santa palabra. Así que aquí el apóstol Pablo nos insta, nos aconseja, nos anima a que estemos sobrios, atentos a las enseñanzas, a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ir a otro versículo más, 10, 21 y 22 del libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 21 y el 22. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y el 22 nos dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre,
mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahí está lo que el cristiano verdadero va a sufrir. Dios nos anima y también nos previene, porque claramente nos dice: seréis aborrecidos de todos, pero más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, siempre ha sido tratado mal. Durante 2300 años el diablo los escarneció, los persiguió, bueno, hizo cuanto quiso el enemigo de Dios y de las almas, y siempre salió triunfante, hasta que en el año de 1872 el general Verdier tomó prisionero al Papa y se lo llevó y allá murió. Desde esa fecha, desde ese momento, el pueblo quedó libre, ya nadie lo perseguía y comenzó a predicarse el evangelio abiertamente sin ningún problema. Pero fueron millones de cristianos que perdieron la vida. Pero esos ya ganaron la victoria. Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Cristo venga, ellos serán los primeros que saldrán de la tumba victorioso, con un cuerpo totalmente transformado. Sufrieron, pero los espera la vida eterna, un lugar que Dios ha ido a preparar. Nos sigue diciendo en el libro de Primera de Corintios 10:13, a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, el versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos aquí la palabra de Dios, lo que nos dice claramente que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que esas tentaciones lo puede resistir cualquier ser humano que esté en las manos de Dios. Pero Dios promete, pero fiel es Dios, dice que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. No permitirá al enemigo que nos ponga una prueba, una tentación que realmente el cristiano no lo pueda soportar. Dios intervendrá allí, porque por mucho poder que tiene el enemigo, Dios siempre lo sujetará a que no pase esos límites que Dios le pueda permitir. Y por eso claramente nos dice el versículo, dice: no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con esa tentación la salida para que podáis resistir. Ahí Dios intervendrá para darnos una manera cómo salir vencedores, por difícil que sea la tentación. Por difícil que sea, Dios intervendrá. Aparte de eso, Dios no va a permitir que mande una tentación que realmente la persona no lo pueda soportar. Él nos conoce a todos nosotros, a todos los cristianos. Dios nos conoce. Entonces, Él sabe cómo está nuestra fe con Él, cómo podemos soportar, hasta dónde somos capaces de soportar una tentación. Él lo sabe. Y si el enemigo quiere ir más allá, ahí es donde entra
el poder de nuestro Dios y no permite que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Y dará juntamente con la tentación una manera, una vía de escape para salir más que victorioso. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que nos encuentra en 2 Corintios 4, 16 y 17. 2 Corintios 4, 16 y 17. El 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí nuevamente la intervención de nuestro Dios nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Pero ¿quién le pone esa fortaleza? Esa es la intervención divina a través del Espíritu Santo, que entra en acción, el Espíritu Santo, en nuestro corazón, en nuestras vidas, y nos sostiene, nos guía, nos dirige y nos proporciona su ayuda para salir más que victoriosos. Tenemos una historia de patriarca Job. Ese hombre sufrió lo máximo. A nadie más, a ninguna otra persona se le hizo tanto daño como el enemigo, Satanás, le hizo al patriarca Job. Pero Dios estuvo siempre con Job. Y al final, después de haber perdido todo, Dios le restituyó todas las cosas que él había perdido. Es una maravillosa historia de un hombre tan valiente, porque él confió, depositó toda su confianza en Dios, porque él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Esa fe que él tenía, él dijo también: aunque me matare, en él esperaré. Ese hombre de fe, de confianza, de seguridad que tenía en Dios, que Dios, aunque él muriera, tenía la esperanza que Dios lo iba a levantar de la tumba para darle la vida eterna. Eso es maravilloso, y cualquiera de nosotros que suframos, pasemos por dificultades, tengamos la seguridad de que Dios estará siempre con nosotros. Él nos ayudará, nos protegerá, nos dirigirá a la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Se encuentra en 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, 9 al 10. Nos dice el versículo 9. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está hablando aquí. Ese hombre fue uno de los que tuvieron más problemas. Él fue un perseguidor de los cristianos, de la iglesia, pero Dios lo llamó y le advirtió, le dijo lo que iba a suceder con él. Él lo quería para que llevara el evangelio a reyes, a gobernadores, a los gentiles, a todas las clases sociales y de todo. Iba a llevarles el mensaje, pero iba a sufrir, y ese hombre cómo sufrió tanto. Y más adelante vamos a ver sus maravillosas palabras que él dijo. Y dice el versículo 10, por lo tanto, dice, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él no se debilitaba cuando le venían tantas pruebas, tantas tentaciones, tantos... por ahí está una lista donde él, todo lo que sufrió, cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces naufragó, cuántas veces estuvo en la cárcel. Bueno, tantas cosas. Cuando lo apedrearon, lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad porque ya estaba muerto. Pero Dios lo levantó. Vinieron los discípulos, los hermanos que estaban con él y nuevamente él volvió a cobrar vida. Porque Dios lo había nombrado que iba a sufrir, pero iba a llevar el evangelio a todo el mundo de aquel tiempo. Y gracias a Dios y a este hombre valiente, él llevó ese mensaje acompañado de muchas personas más, discípulos de Cristo, ese maravilloso evangelio que hoy nosotros estamos predicando también para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Se encuentra en el libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Nos dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a repetir nuevamente este versículo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y cuál es esa arma? Esa arma es la palabra de Dios. Este libro sagrado está comparado como una espada de dos filos que penetra, alcanza hasta lo más recóndito de nuestros corazones, nuestra vida. Y dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él discierne todo eso, nuestros pensamientos, todo está al descubierto a través de la palabra de nuestro Dios. Así que el 13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros no podemos ocultar nada. Lo que nosotros estamos pensando, Dios lo sabe. Antes de que salga de nuestra boca, de nuestros labios, Él lo sabe. Así que, ¿qué podemos ocultar? Nada, no podemos ocultar nada, escondernos de nada. Hay un pasaje en el libro de los Salmos en donde el salmista dice que escribió allí que si se fuera a lo profundo del mar, dice, allí estarás tú. Si en las estrellas hiciera mi estrado, mi nido, allá estás tú. No hay lugar que el ser humano pueda escoger para ocultarse de Dios, porque Dios está en todo lugar. En el libro de Jonás hay una historia, lo que le sucedió a Jonás. Él, por huir de la presencia de Dios, por ser rebelde de no ir a dar el mensaje que Dios le dio, lo echaron al mar. Él dijo, échenme al mar y la mar se va a aquietar. Y lo echaron al mar, pero ya Dios había prevenido un gran pez, dice, que se tragó a Jonás. Y ahí estuvo Jonás 3 días, 3 noches en el corazón de esa ballena. Y allí oró Jonás.
allí le prometió a Dios que si Dios lo libraba, lo sacaba nuevamente con vida, iría a predicar a esa gente en Nínive. Y Dios cumplió su promesa. Dios lo sacó y él fue a predicar. Una historia bastante interesante, pero bastante preocupante, porque Jonás estuvo allí. Y Jesús, cuando le pidieron que él narrara algo, alguna historia o algo, él les dijo, bueno, a ustedes solamente les puedo decir sobre la vida de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús está tomando esto para ejemplificar que él iba a morir y iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Jonás, después que Dios lo liberó, él fue a predicar a esa nación Nínive, que era grande, y el rey, cuando oyó todas esas palabras, se arrepintió, se vistió de lo más humilde, y Dios perdonó a esa ciudad que iba a ser destruida. Dios había dicho que dentro de unos cuantos días iba a ser Nínive destruido. Pero como se arrepintieron de todo corazón, con sinceridad, Dios los perdonó y los libró de esa destrucción. Vamos a ir a otro pasaje bíblico en el libro de Hebreos, es lo que estamos estudiando, Hebreos 4:12. Vamos al libro de 1 de Timoteo 6, 11 y 12. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de las cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo aquí: mas tú, hombre de Dios, huye de las cosas y sigue la justicia, la piedad. ¿De qué iba a huir? Si leemos el versículo antes, el versículo 10, dice aquí: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y de esto es lo que está hablando aquí Pablo. Hay que huir, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El dinero no es malo, el dinero no es malo, es esa ambición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Y vemos ahora cuántas personas son secuestradas, son quitadas la vida por dinero. Cuántos están trabajando asuntos de la droga, por adquirir dinero, todo eso. ¿Por qué? Porque quieren tener dinero. Esa es la ambición, el amor al dinero, a la riqueza. Por eso Dios nos aconseja que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni el dinero. Le dice: huye de estas cosas, aléjate de estas cosas. Así que esas orientaciones, esos consejos que la palabra de Dios nos da, debemos tomarlos en cuenta. Pasamos a otro versículo en el libro de Santiago, Santiago 5:16. Vamos a leer desde el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado.
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Consejo que se nos da es la vida del cristiano que debe ejercerse haciendo estas cosas. Ejercitar su tiempo, su vida. Si está alguno enfermo, visitarlo, buscar al anciano de la iglesia, si no está el pastor, para orar por esa persona. Dice que si está enfermo o si cometió algún pecado, será perdonado. Si está enfermo, va a sanar. Pero es la oración de fe. La persona que va a hacer esa oración va a tener fe en lo que está haciendo. Claramente nos dice el 16, confesaos vuestras ofensas uno a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué cosa se debe hacer antes de llevar a cabo ese servicio de oración? Debe haber una confesión de entrambos de estas personas que van a orar allí, porque puede haber algo que perturbe la obra del Espíritu Santo en la sanidad de esta persona. Pero si nosotros pedimos el perdón de Dios, la confesión a nuestro Dios, entonces nuestra oración será acepta, será escuchada, y dice que si el enfermo ha cometido algún pecado, le será perdonado y también sanará de esa enfermedad. Esa es la obra del cristiano, esa es la obra de todo servidor de Dios, hacer esa labor que Dios nos está mandando, nos está encomendando que debemos hacer. Vamos a ir a otro versículo más, en Efesios 6, 11 al 18. Efesios 6, 11. Efesios 6, 11 al 18. Dice, voy a leer desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí vamos a ver, prestemos bien atención. Aquí hay una lista de la armadura que un cristiano debe usar. No es una arma de bala, de nada de esto. El arma es la palabra de Dios. Pero aquí nos da una lista cómo debe vestirse esa persona que va a hacer esta obra. Dice claramente, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Va a ser una lucha que va a haber entre ese cristiano y el diablo. Sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es esa armadura de Dios? Aquí nos lo va a decir, vamos a prestar atención. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿De qué vamos a estar ceñidos vuestros lomos? Dice, de la verdad, con la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Esa vestidura, esa coraza de justicia que debe tener el cristiano también. Y nos sigue diciendo, y calzados los pies
con el apresto del evangelio. ¿Oímos bien? Calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Eso también debe calzarse nuestros pies con el apresto del evangelio de paz. También dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. También otro objeto que vamos a tener para protegernos de las acechanzas del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación. Repito el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos damos cuenta que tenemos que usar para apagar esos dardos de fuego del maligno. Tomad, dice, el yelmo de la salvación. ¿Cuál es eso? Ustedes saben que los que andan en moto siempre se ponen un casco, ¿verdad? Porque no lo traen, los van a multar. Ese es el yelmo. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese yelmo, esa coraza y esa arma es la palabra de Dios. Con eso nos protegemos contra toda la acechanza del enemigo. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vimos una lista grande de lo que el cristiano debe usar, debe ponerse, pero todo eso es el armamento, es la santa palabra de Dios. Aquí está todo lo que un cristiano debe portar en esa lucha, porque es un enemigo también espiritual que en cualquier momento nos va a vencer. Pero si nosotros tenemos ese armamento que es la palabra de Dios, lo venceremos. Jesús lo venció en el desierto cuando él fue como un ángel. Jesús estaba equivocado porque pensó que ese ángel era enviado por su Padre. Pero cuando el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, ahí el enemigo se descubrió que no era un enviado de Dios, sino era el mismo Satanás que iba a tratar de engañar a Jesús. Y por eso Jesús siempre le dijo, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En las 3 asaltos que hizo Satanás, Jesús le contestó con un escrito está. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la escritura, es palabra de él. Así que nosotros tenemos que conocer la escritura, saber con qué pasaje bíblico, en donde dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los teme y los defiende, en donde dice, cosas para contrarrestar al enemigo. Tenemos que tener en nuestra mente toda esta enseñanza y estar preparado porque es una lucha entre un cristiano y Satanás. Dios nos está dando todos los métodos, las armas que nosotros necesitamos en esa lucha. Vamos a ir a otro versículo más en el libro de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, obedecer a nuestro Dios, estar en comunión con Dios, estar al corriente con el estudio de la palabra de Dios, orar siempre. Dice en el libro de Santiago, orad sin cesar. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que nosotros debemos estar siempre en oración, pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Jesús se iba en la noche a un lugar desierto allá y
pasaba noches enteras orando. ¿Tendría necesidad Dios? Dios no tenía necesidad porque el Padre estaba con él. Ángeles venían a protegerlo, pero era un ejemplo que nos estaba dando a nosotros, que nosotros debemos estar constantemente en comunión con él. Como cristiano, esa es la lucha del cristiano, ese es el deber del cristiano, de estar en comunión con nuestro Creador. Debemos orar siempre, siempre y no desmayar. Antes de ir a acostarnos, cuando nos levantamos, cuando vamos a desayunar, cuando vamos a salir de viaje, cuando vamos al trabajo. Bueno, en cualquier momento, por eso nos dice Santiago, orad sin cesar. Siempre en nuestra mente y en nuestro corazón debe haber una oración a nuestro Dios. Vamos a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque estudiamos la palabra de Dios y ahí tenemos las enseñanzas, todo cómo salieron victoriosos muchas personas, como decíamos de Job, cómo salió victorioso a través de la oración. Dijimos también de este que estuvo en el mar allá, también él allá en el vientre de la ballena, él oró, y Dios lo libró, lo sacó. ¿Y por qué? Porque allá le pidió a Dios con todo su corazón. Así también nosotros debemos siempre estar en comunión con Dios. Si salimos de viaje, algo, no olvidemos llevar esa arma que es la palabra de Dios. Y el otro versículo, vamos a ir al libro de 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí este hombre del que dijimos de que él lo apedrearon, lo dieron por muerto, él estuvo en el mar mucho tiempo allá con otros compañeros, también fue mordido por una víbora en su brazo y todos esperaban que qué hora iba a caer muerto, pero él solamente lo sacudió en la lumbre y a él no le pasó nada, porque ahí todos se admiraron, porque también dijeron, este hombre de veras tiene problemas con la justicia. Lo libran del agua, del mar, y ahora viene a morir acá, ya en lo seco. Pero Dios estaba protegiendo a Saulo. Y ese Saulo, él dice las últimas palabras aquí, donde dice, el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo, ya cuando él estaba a unos pasos de donde él iba a ser ejecutado. Pero él, con seguridad, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él fue un soldado que siempre usó el armamento que está en la palabra de Dios. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos nosotros, ¿verdad? Ahí nos incluyó a todos que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que también como Pablo,
podamos decir esas mismas palabras ahí, esperando que recibir esa corona de vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esperamos que lo que hoy estamos estudiando, que es la vida, la lucha del cristiano, pueda ser una lucha que siempre salgamos más que victoriosos, como salió Pablo en todas sus luchas, en todo, él salió más que victorioso. Y él estará allá en esas mansiones eternas. Allí lo conoceremos a ese Saulo primero, que fue el perseguidor, y de allí el apóstol Pablo, que él dijo estas últimas palabras, y esperamos conocer a este personaje tan importante también, que fue el predicador de los gentiles. Tenemos aquí algunos pedidos de oración. Vamos a orar. Vamos a orar por el ministerio de un nuevo centro adventista de recuperación de adicciones en Orlando, Florida. Hay un nuevo centro que hay allí de recuperación de personas adictas. Vamos a orar que Dios los ayude y puedan ir muchas personas a recibir esas atenciones, que es de la iglesia adventista. Vamos a orar por los diferentes programas adventistas por internet alrededor del mundo. Vamos a orar en el internet. El día de hoy, será un día maravilloso, sábado del Señor. Ahí habrán muchos mensajes, muchas historias, muchas alabanzas. Así que allí vamos a escuchar la palabra de Dios, los mensajes a través del internet. Pedimos la bendición de Dios, la ayuda de Dios y de sus santos ángeles, que todos esos participantes, donde también estaremos nosotros participando, sea una bendición para cientos o miles de personas que escuchan estos maravillosos mensajes. Vamos a tener una palabra de oración. Les invito, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. Aquí estamos, Señor, invocando tu bendito y santo nombre y dándote gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de compartir estas maravillosas enseñanzas a miles de personas. Todas esas que nos escuchan, Señor, puedan recibir estos mensajes. Son mensajes de esperanza, mensajes en donde tú nos llamas, nos invitas y nos previenes también para prepararnos para los grandes acontecimientos que sobrevendrán. Señor, están pasando mucha gente, grandes problemas por esta enfermedad que está azotando al mundo entero. Pedimos tu ayuda divina, tu intervención divina, porque esto es un comienzo todavía, un principio de dolores, porque vendrán muchas cosas peores. Por eso pedimos la bendición de Dios, suplicamos la ayuda de nuestro Dios, que muchas personas que todavía no conocen a nuestro Creador, a nuestro Salvador, puedan entregarse a Dios, puedan ser flexibles al llamado de nuestro Dios y puedan salir ilesos contra todas las acechanzas del enemigo, porque caerán muchas plagas. Aquí está determinado en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 15 y los capítulos 16, ahí están todas las plagas, 7 postreras plagas que caerán, pero el pueblo de Dios estará protegido. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dijo Jesús, mas a ti no llegará. Por eso aceptemos la invitación de nuestro Dios. Él nos llama, Él nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esperamos que miles de personas que todavía no han aceptado a Jesús puedan tomar esa decisión y puedan salir libres de todos esos problemas que pronto empezarán a caer a este mundo. Pedimos, Señor, tu intervención divina, tu ayuda divina, que todas esas personas que todavía están en esos hospitales, Señor, ya los levantes y los traigas a casa. Esos doctores que están luchando con esas enfermedades, pedimos tu protección, tu bendición, sabiduría para que tú les des y ellos puedan dar esas medicinas dirigidas por ti. Pedimos, Señor, esa intervención divina, que pronto pueda llegar al fin esta pandemia que está afectando tantas personas. Y hay muchos, Señor, que todavía no te han conocido. Y permite que todavía esas personas tengan la oportunidad de conocerte y aceptarte como su único y salvador personal. Gracias, Jesús, por escuchar nuestras peticiones. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo, te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.